Hay cosas que uno no puede deshacer. Palabras que, una vez dichas, quedan flotando en el aire para siempre. Decisiones que, aunque te cuesten el sueño durante meses, sabes que fueron las únicas correctas que podías tomar. Yo me llamo Amalia Torres, tengo 73 años y vivo en León, Guanajuato, en la misma colonia donde nací, crecí, me casé y enterré a mi marido. Nunca me fui a ningún lado. Siempre pensé que una mujer de mi generación no necesitaba andar corriendo de un lugar a otro para encontrar su lugar en el mundo. Mi lugar era mi casa, mi familia, mis hijos, mi cocina con olor a canela y comino por las mañanas. Pero la vida, como siempre, tiene sus propias ideas sobre lo que uno merece o no merece. Llevo más de 2 años queriendo contar esto. Se lo he contado a mis amigas del grupo de oración, a mi comadre Refugio y a mi vecina Dolores, que es la única persona que vio todo, desde el principio hasta el final. Pero siempre me quedaba corta. Siempre sentía que las palabras no me alcanzaban para explicar lo que viví. Porque no es fácil describirle a alguien lo que se siente cuando la persona que más amaste en tu vida, la que cargaste 9 meses en tu vientre y cuidaste con todo lo que tenías, resulta ser alguien que no reconoces, alguien que te da vergüenza, alguien que te obliga a ponerte de pie frente a un juez y decir la verdad, aunque esa verdad te destroce por dentro. Mi hijo Ricardo tiene 48 años, y hay noches que todavía me pregunto en qué momento me fallé, en qué momento dejé de ver lo que estaba pasando frente a mis ojos. Porque las señales estuvieron ahí, eso lo sé ahora con una claridad que duele. Estuvieron ahí desde hacía años, pequeñas y silenciosas, como grietas en una pared que uno no quiere ver, porque prefiere pensar que la casa sigue firme. Esta no es una historia de odio. Quiero que eso quede muy claro desde el principio. Lo que voy a contarles hoy nació del amor más profundo que he sentido en mi vida, que no fue el amor que le tuve a mi marido, ni el que me tiene mi hija Verónica, sino el amor que le tengo a mis nietos, Sebastián y Camila. 8 y 6 años cuando todo esto pasó. 2 criaturas que no merecían ver lo que vieron. Y también nació de algo que encontré muy dentro de mí cuando ya pensaba que estaba demasiado vieja para encontrar nada nuevo. El valor. Un valor que no sabía que tenía. Un valor que me salió desde los pies hasta la punta de los cabellos blancos, en una noche que nunca voy a olvidar. Pero antes de llegar a esa noche, necesito contarles quién soy yo, de dónde vengo, cómo fue que me convertí en la mujer que terminó levantando la mano en un juzgado para hablar en contra de su propio hijo. Porque eso también importa. La raíz importa siempre. Antes de que me siga con la historia, permítame pedirles algo con todo el corazón. Este canal existe gracias a ustedes, a su tiempo, a su compañía. Yo sé que están aquí porque las historias reales les llegan al alma, igual que a mí me llegó esta que estoy a punto de contarles. Si todavía no se han suscrito, háganlo ahorita. Toca la campanita para que no se les escape ninguna historia. Y si esta historia ya les está moviendo algo por dentro, regálenme un like, no más uno, que no cuesta nada, y a mí me ayuda un mundo. Cuéntenme en los comentarios de qué ciudad o país están viendo esto, porque me encanta saber que esta comunidad llega a todos lados. Su apoyo es lo que hace que más mujeres como yo encuentren este espacio para contar su verdad. Gracias, de verdad, gracias. Nací en el año de 1951, en una vecindad de la colonia Obregón, en León, Guanajuato. Mi mamá se llamaba Petra, y mi papá Abundio, que era zapatero como casi todos los hombres de esa colonia en aquellos años. León siempre ha sido ciudad de zapatos y de gente trabajadora, y eso nos marcó a todos los que crecimos ahí. Desde chica aprendí que las cosas no se regalan, que hay que ganárselas con esfuerzo, y que la dignidad es lo único que nadie te puede quitar si tú no se los permites. Éramos 5 hijos. Yo era la tercera. Arriba de mí estaban Consuelo y Porfirio, y abajo de mí Remedios, y el más chico,
Aurelio, que murió de fiebre reumática cuando tenía 4 años y que todavía lo lloro algunos diciembres, cuando hace mucho frío. Mi mamá Petra era una mujer callada, de esas que cargan el mundo sin quejarse, que barren la banqueta a las 6 de la mañana y tienen la sopa lista al mediodía, aunque se hayan dormido a la 1 de la madrugada, zurciendo calcetines. Mi papá Abundio era buen hombre, eso no lo voy a negar, pero era también hombre de su tiempo. Creía que su trabajo era proveer y que el resto era asunto de mi mamá. No levantaba la voz, no pegaba, pero tampoco preguntaba cómo estabas, ni te abrazaba mucho, ni te decía que te quería. Uno sabía que los quería porque trabajaba de lunes a sábado sin descanso, y porque en las noches, cuando él creía que todos dormían, se paraba a tapar a los chamacos con la cobija. Estudié hasta la secundaria. En ese entonces, para una muchacha de colonia popular en León, llegar a la secundaria ya era bastante. Mi mamá hubiera querido que siguiera estudiando. Eso lo sé porque me lo dijo una vez, sola, cuando estábamos desgranando elote en la cocina. Me dijo que ella no había podido estudiar y que quería que yo llegara más lejos. Pero la realidad económica de la casa era lo que era. Y cuando mi papá consiguió trabajo en una talabartera más grande, yo me puse a ayudar en la casa y a cuidar a mis hermanos chicos. A los 18 años conocí a Ernesto Torres en una kermés del barrio. Ernesto era delgado, de ojos claros, muy buen bailarín, y tenía una sonrisa que le llegaba de oreja a oreja. Nos casamos 1 año y medio después, en la iglesia del barrio de San Miguel, con una misa sencilla y una fiesta en la azotea de la casa de mis suegros, donde mi suegra Guadalupe hizo 2 cazuelas de birria y 3 litros de agua de Jamaica. No hubo banda ni nada de lujos, pero fue una fiesta que recuerdo bonita. Con Ernesto tuve 2 hijos. Primero llegó Ricardo, en 1976, y 4 años después llegó Verónica, en 1980. Ricardo fue mi primogénito, mi primer amor de madre, y desde que lo vi por primera vez envuelto en su cobijita azul en el Hospital General, sentí que ese niño era lo más importante que iba a existir en mi vida. Ernesto también lo adoraba. Era el hijo varón, el que llevaría el apellido, el que haría grande a la familia. Esas ideas eran muy normales en aquellos años. Aunque ahora me doy cuenta de lo mucho que esas ideas pueden hacerle daño a un niño si no se equilibran con disciplina y con valores firmes. Ernesto trabajó toda su vida en una distribuidora de refrescos. No ganaba mucho, pero era constante y honrado. Nunca faltó un plato de comida en la mesa. Vivíamos en una casa de 3 cuartos en la colonia Piletas, que era la casa que habíamos levantado de a poco. Primero con bloc y lámina, y después, cuando se pudo, con techo de concreto y ventanas de fierro. Esa casa la pintamos de color crema con zoclo verde, y ahí crecieron Ricardo y Verónica. Ricardo desde chico fue un niño inquieto. Listo, eso sí. Muy listo para las matemáticas y para hablar, pero inquieto y con un carácter que a veces costaba trabajo manejar. En la primaria lo mandaron llamar varias veces porque se peleaba en el recreo. Ernesto lo regañaba, yo lo regañaba, pero siempre terminábamos cediendo porque era tan carismático, tan chistoso, tan capaz de hacerte reír con cualquier cosa, que uno terminaba por olvidar el enojo. Eso, ahora lo veo, fue parte del problema, que nosotros lo amábamos tanto que a veces el amor nos nublaba los ojos. Verónica, en cambio, era diferente desde pequeña. Más tranquila, más aplicada, más seria. Sacó puras buenas calificaciones, estudió secretariado ejecutivo en un CBTIS y desde los 20 años se fue a trabajar a una empresa de seguros donde lleva ya más de 20 años y donde la quieren mucho. Verónica se casó con Héctor, un buen hombre de Silao, y tienen 2 hijos que están estudiando la universidad. Es una familia estable, tranquila, de esas que a uno le dan paz cuando las ve. Con Ricardo las cosas fueron más difíciles. En la preparatoria empezó a juntarse con muchachos que no eran buena influencia. Se saltaba clases, llegaba tarde,
Y hubo un episodio a sus 16 años que Ernesto y yo nunca contamos por vergüenza, porque nos lo callamos como padres, que no querían ver la verdad. Lo agarraron con unos cuates robándose cosas de una tienda de materiales en la colonia. No fue nada grave en términos legales, porque eran menores y porque el dueño de la tienda era conocido de Ernesto y lo dejó pasar, pero debió haber sido una señal que tomáramos más en serio. En lugar de eso, lo inscribimos en un taller de mecánica automotriz, pensando que si tenía un oficio, se ocuparía más y se juntaría con gente de trabajo. Y por un tiempo, así pareció. Ricardo aprendió mecánica. Le fue bien. Consiguió trabajo en un taller de la colonia Florida, y entre sus 20 y sus 25 años pareció que todo se había acomodado. Era responsable en el trabajo, contribuía con algo al gasto de la casa, y nosotros respiramos con alivio. Fue a los 27 años cuando conoció a Sofía Mendoza. Sofía llegó a León desde Irapuato. Había venido a trabajar como cajera en una tienda de abarrotes que estaba en la misma calle que el taller donde trabajaba Ricardo. Era una muchacha delgada, de pelo oscuro hasta los hombros, ojos café muy expresivos y una sonrisa tímida que contrastaba con la seguridad con la que se movía. Tenía 21 años cuando Ricardo la conoció. Yo la conocí 3 meses después de que empezaron a salir. Ricardo me la presentó en mi cocina, una tarde de domingo. Me llevó 1 kilo de carnitas y me dijo que quería que conociera a su novia. Sofía llegó con una bolsa de pan de la panadería, saludó con la mano firme y me miró a los ojos cuando me habló. Eso me gustó desde el principio. Las personas que te miran a los ojos cuando hablan tienen algo que las personas que miran al piso no tienen. La fui queriendo de a poco. No fue un amor inmediato. Hay que ser honesta. Yo siempre tuve en la cabeza que ninguna mujer iba a ser suficientemente buena para mi Ricardo, que ninguna lo iba a cuidar como yo lo cuidaba, que ninguna lo iba a entender como una madre. Eso es algo que las mamás debería quitárnoslo de la cabeza desde que los hijos nacen, pero nadie nos lo enseña, y uno llega a los 40 o 50 años con esas ideas metidas muy dentro. Pero Sofía fue paciente conmigo. Venía a ayudarme a hacer la comida cuando se quedaba en la casa. Me preguntaba por mis remedios caseros, por mis recetas, por cómo había sido la vida en León antes de que llegaran tantos negocios y tanta gente nueva. Y poco a poco me fui dando cuenta de que esa muchacha era buena persona, trabajadora, seria, con la cabeza bien puesta. Se casaron en el año 2004, cuando Ricardo tenía 28 años y Sofía 22. Fue una boda sencilla, como la mía había sido, en el civil y en la iglesia del mismo barrio de San Miguel donde yo me casé. Les regalamos la enganche de una casita en la colonia Jorge Almada, que quedaba a 10 minutos de donde yo vivía caminando. Ernesto se murió 3 años después, en el 2007, de un infarto fulminante mientras veía el fútbol, un domingo por la tarde. Y a partir de ese momento, mi vida giró todavía más alrededor de Ricardo y de Sofía, porque ellos fueron mi familia más cercana, y porque para entonces ya tenía a Sebastián, que había nacido en el 2006 y que era mi adoración. Camila llegó 2 años después, en el 2008. Y si Sebastián era mi adoración, Camila era mi alma entera. Esa niña nació con una risa que llenaba cualquier cuarto. Y desde chiquita me buscaba a mí con los brazos extendidos cuando llegaba a visitarlos. La casa de Ricardo y Sofía quedaba pegada a la mía. Bueno, no exactamente pegada, pero había un pasillo entre las 2 propiedades con una puerta de metal que dejábamos abierta casi siempre. Sofía había conseguido trabajo en una empresa de manualidades, hacía etiquetas y empaque, y aunque el sueldo no era grande, era constante. Ricardo seguía en el taller de mecánica, pero había cambiado de trabajo ya 2 veces, porque tenía esa costumbre de pelearse con los patrones cuando algo no le parecía. Yo lo defendía siempre. Decía que Ricardo era muy íntegro, que no se dejaba, que era hombre de carácter. Y sí, parte de eso era verdad. Pero otra parte, la parte que yo no quería ver, era que Ricardo tenía un problema con la autoridad que venía de mucho antes,
de cuando era adolescente, de cuando nosotros no supimos poner los límites que necesitaba. Había algo más que yo no quería ver, algo que Sofía nunca me contó directamente, pero que estaba ahí, flotando entre los silencios de las visitas del domingo y en la forma en que a veces ella se frotaba el brazo sin darse cuenta mientras hablábamos. Yo lo vi. Lo vi y me dije que era mi imaginación, porque era más fácil creer que era mi imaginación. Y eso fue el primer error de muchos que estoy a punto de contarles. Cuando uno vive tan cerca de alguien, la vida cotidiana se convierte en una serie de pequeños cuadros que uno va guardando sin saber que algún día van a cobrar sentido. Yo vivía al lado de la casa de Ricardo y Sofía. Los veía casi todos los días. Tomaba café con Sofía los martes y los jueves por las mañanas, cuando los niños se iban a la escuela y antes de que ella saliera al trabajo. Ricardo a veces llegaba a comer a mi casa cuando Sofía hacía turno de tarde. Era una vida muy entretejida, muy cercana, de esas que en los pueblos y en las colonias populares son normales y que la gente de ciudad grande ya casi no tiene. Y en esa cercanía, las señales estuvieron siempre. Nunca me las perdí. Solo que decidí no verlas, que es diferente. La primera vez que algo me inquietó fue en octubre del 2012. Sebastián tenía 6 años y Camila 4. Era un sábado por la mañana. Yo había ido a llevarles una olla de atole de guayaba que me había quedado muy grande. Y cuando llegué a la puerta, noté que había silencio. No el silencio tranquilo de cuando los niños aún dormían, sino un silencio denso, de los que uno aprende a distinguir cuando ya tiene muchos años de vida encima. Toqué y nadie respondió. Toqué más fuerte. Al tercer toque escuché el ruido de unos pasos rápidos, y luego la voz de Sofía diciéndome que ya iba, que espera un momento. Cuando me abrió la puerta tenía el cabello recogido deprisa y los ojos un poco rojos, de esos que quedan cuando uno llora y trata de disimularlo mojándose la cara. Me dijo que había tenido una mala noche, que no había dormido bien, que los niños habían estado inquietos. Yo entré, dejé el atole en la estufa, saludé a los niños que estaban viendo la tele con esa quietud rara que tienen los niños cuando sienten que algo no está bien en su casa. Ricardo no estaba. Sofía me dijo que había salido temprano a comprar una pieza para el coche de un cliente. Me quedé esa mañana un par de horas. Tomamos atole, platicamos de cosas sin importancia, y cuando me fui, mientras caminaba de regreso por el pasillo, me quedé un momento parada junto a la puerta de metal pensando en los ojos rojos de Sofía y en el silencio de mis nietos. Me dije que seguramente habían tenido un disgusto de pareja, de esos normales que tienen todos los matrimonios. Me dije que no era asunto mío meterme. Me dije que Ricardo era buen hombre en el fondo. Me fui a mi casa y calenté lo que quedaba del atole, y no dije nada, pero ese cuadro se me quedó guardado, aunque yo no lo supiera todavía. La segunda señal llegó en la Navidad del 2013. Habíamos organizado la posada en casa de Verónica, que ese año se había animado a hacer la reunión grande porque su casa en Silao tenía un jardín bonito y cabíamos todos. Fui con Ricardo y Sofía y los niños en el coche de Ricardo. Durante el camino, que son como 40 minutos de León a Silao, hubo un momento de silencio largo que empezó porque Ricardo hizo un comentario sobre la blusa que traía puesta Sofía. Dijo, así nomás, sin más preámbulo, que esa blusa la hacía ver gorda. Sofía no contestó nada. Miró por la ventana. Sebastián, que ya tenía 7 años y entendía más de lo que uno creía, se puso a mirar también por la ventana del otro lado. Camila se quedó dormida en mi regazo sin saber nada. Yo sentí algo caliente subirme por el pecho. Quise decirle algo a Ricardo. Quise decirle que eso no se le decía a la esposa, que eso no estaba bien. Pero en lugar de eso me quedé callada también, mirando el camino, diciéndome que los matrimonios tienen sus roces y que no era mi lugar intervenir. Esa noche en la posada, Sofía estuvo callada más tiempo del normal. Sonreía cuando alguien le hablaba, jugaba con los niños, pero había algo apagado en ella que yo notaba porque la conocía bien.
Lo que me dije esa noche fue que estaba exagerando, que era una posada y que todos tenemos días malos. Pero ese cuadro también se me quedó guardado. La tercera señal fue más difícil de ignorar. Fue en marzo del 2015, un miércoles por la mañana. Yo había ido a la farmacia que estaba a media cuadra de la casa de Ricardo y Sofía, y al salir vi a Sofía caminando por la banqueta con Camila de la mano, que ya tenía 6 años y estaba en primer año de primaria. Era un poco tarde para ir a la escuela. Camila traía la mochila y Sofía caminaba rápido. La saludé y Sofía volteó y me vio con una expresión que no era exactamente sorpresa, sino algo más parecido al susto. Me dijo que se le había hecho tarde, que Camila había tenido pesadilla en la noche y no habían dormido bien. Le ofrecí llevarlas a la escuela en el camión, porque yo iba para el mercado que quedaba de camino, y Sofía aceptó. En el camión, mientras Camila veía por la ventana, noté que Sofía traía manga larga, aunque ese día hacía calor. León en marzo puede ser fresco, pero no tanto como para traer suéter. Le pregunté si no tenía calor. Me dijo que no, que se le antojó ponerse ese suéter. Yo no dije más, pero cuando bajamos del camión y se despidió de Camila en la puerta de la escuela y se volteó para darme las gracias, el suéter se le subió un poco al moverlo brazo, y vi lo que vi. Un moretón en el antebrazo, grueso, amarillo verdoso, de los que ya tienen varios días, del tamaño de una mano. Me quedé helada por dentro. Sofía se acomodó el suéter deprisa y me miró, y en su mirada había algo que era mitad súplica y mitad miedo, como pidiéndome que no dijera nada. Yo ablandé la cara y le pregunté que qué había pasado. Me dijo que se había golpeado con la orilla del fregadero, que ella era muy distraída, que siempre se estaba dando golpes con los muebles. Me lo dijo con una sonrisa tranquila, con los ojos que no sonreían. Yo le dije que se cuidara, que anduviera con ojo. Y la dejé ir. De camino al mercado me detuve en la esquina y me quedé parada un momento mirando el suelo de la banqueta, con la canasta colgada del brazo, sintiendo que algo dentro de mí sabía una cosa que yo todavía no me dejaba saber del todo. Sentí frío en las manos aunque el sol ya calentaba. Sentí un peso en el estómago de esos que no son de hambre sino de verdad. Me fui al mercado. Compré lo que necesitaba. Hice la comida. No dije nada. Ese cuadro se quedó guardado. Y el siguiente. Y el siguiente. La cuarta señal fue en agosto del 2016. Ricardo había tenido un pleito con el dueño del taller donde trabajaba y lo habían corrido, o se había salido solo. Nunca quedó claro cuál de las dos versiones era la verdad. El caso es que estuvo sin trabajo casi 3 meses. Yo le di dinero de mis ahorros 2 veces ese periodo, porque me lo pidió y porque era mi hijo, y no podía verlo pasar apuros con sus hijos chicos. Sofía siguió trabajando en la empresa de manualidades, ahora haciendo turno completo para compensar lo que faltaba del sueldo de Ricardo. Un día de ese agosto fui a llevarle a los niños unos tamales que había hecho, y al llegar encontré a Sofía sola en la cocina. Los niños estaban en casa de una vecina. Ricardo tampoco estaba. Sofía estaba sentada en la mesa de la cocina con una taza de café, que ya debía estar fría porque llevaba rato ahí, y tenía una expresión que yo nunca le había visto. No era tristeza exactamente, era agotamiento, del profundo, del que va más allá del cuerpo. Me senté frente a ella sin decir nada. Puse los tamales sobre la mesa, y Sofía me miró durante un momento largo, y luego bajó los ojos a la taza de café, y dijo, muy quedito, que a veces sentía que ya no podía más, que estaba muy cansada, que no sabía cómo seguir. Yo le pregunté que de qué hablaba, que qué era lo que la tenía así, y ella me miró de nuevo. Y en esa mirada estaba todo, absolutamente todo lo que yo todavía no me había querido decir en voz alta. Pero en lugar de hablar, Sofía sacudió la cabeza y dijo que no era nada, que eran los nervios del trabajo y la presión del dinero, que ya se le iba a pasar. Yo le puse la mano encima de la suya. Estaba fría esa mano. Le dije que podía contarme lo que quisiera,
que yo era su suegra, pero que también era su familia, y que siempre podía contar conmigo. Ella me apretó los dedos y dijo gracias, y no dijo más. Me fui esa tarde con los tamales que nadie se había comido y con el corazón apretado en el pecho como trapo mojado. Esa noche le recé a Ernesto, que ya llevaba 9 años muerto, y le pregunté qué hacer, como si él me fuera a contestar desde donde estuviera. Nadie me contestó, y yo tampoco hice nada. La quinta señal fue en una conversación que tuve con mi hija Verónica en el 2017. Verónica venía a visitarme cada 15 días más o menos, y ese día se quedó a comer, y después nos pusimos a platicar tomando café en la sala. No sé cómo salió el tema de Ricardo y Sofía, pero salió, y Verónica dejó caer de manera muy cuidadosa, eligiendo las palabras, que Sofía le había dicho algo en una llamada que la había dejado preocupada. Le pregunté qué cosa. Verónica tardó en contestar. Me miró de esa manera que tienen los hijos cuando no saben cómo decirte algo difícil sin hacerte daño, y luego me dijo que Sofía le había comentado que Ricardo a veces se ponía muy agresivo cuando tomaba, que decía cosas muy feas, que había ocasiones en que ella tenía miedo. Yo me quedé callada. Verónica siguió diciendo que no sabía si era para tanto o no, que a lo mejor Sofía exageraba, pero que le había parecido importante decirme algo porque ella vivía lejos y yo era la que estaba cerca. Lo que sentí en ese momento fue una mezcla de cosas que no sé bien cómo explicar. Sentí miedo, sentí vergüenza y también, aunque me cuesta admitirlo, sentí algo parecido al enojo hacia Sofía, como si ella fuera la que estaba causando el problema al decir esas cosas. Eso me da asco de mí misma ahora que lo recuerdo. Pero así fue. Así lo sentí en ese primer instante. Le dije a Verónica que Ricardo tomaba a veces, pero que nunca había sido de los que perdían el control, que yo lo conocía, que seguramente había sido un malentendido, o que las cosas se habían dicho peor de cómo habían pasado. Verónica me escuchó con paciencia y no insistió más. Pero esa noche no dormí bien, y al día siguiente busqué un pretexto para ir a la casa de Ricardo, y miré todo con otros ojos. Busqué señales de lo que Verónica me había dicho, y vi a Sofía tranquila peinando a Camila y a Sebastián haciendo tarea. Y me dije que todo estaba bien, que Verónica se había alarmado de nada. Me dije eso. Lo creí. O quise creerlo. La sexta señal fue la más clara de todas, y la más cercana al momento en que todo cambió. Fue un domingo de mayo del 2018. Yo escuché voces desde mi cuarto, que da al pasillo entre las dos casas. Era de noche. Ya pasaban de las 10. Primero escuché la voz de Ricardo, fuerte y acelerada, de la manera en que habla cuando está tomado o enojado, o las dos cosas a la vez. Luego escuché la voz de Sofía, más baja, de esas voces que tratan de calmar sin lograrlo. Luego hubo un golpe. Uno solo, sordo, como de algo cayendo o siendo aventado. Me levanté de la cama. Me puse mis chancletas y mi bata. Me acerqué a la puerta del pasillo y escuché. Hubo silencio durante un momento. Luego escuché a Camila llorando. Ese llanto de niña chica que asusta porque es muy agudo y muy desesperado. Y escuché la voz de Sebastián, de 12 años, diciéndole algo a su hermana en voz muy baja, tratando de calmarla. Puse la mano en la puerta del pasillo. La sentí fría bajo mis dedos. Y aquí es donde tengo que ser completamente honesta conmigo misma y con todos ustedes que me están escuchando. En ese momento tuve miedo. No de lo que pudiera pasarme a mí, sino de lo que iba a ver, porque ya lo sabía desde mucho antes de esa noche. Lo había sabido desde los ojos rojos de Sofía en aquel octubre del 2012, desde el moretón amarillo verdoso en el antebrazo de marzo del 2015, desde las manos frías de Sofía sobre la mesa de la cocina en agosto del 2016. Lo había sabido siempre. Pero esa noche, con Camila llorando del otro lado de la puerta y Sebastián hablándole en voz baja, ya no había manera de seguir sin saber.
Empujé la puerta. Lo que vi del otro lado de esa puerta se me quedó grabado en los ojos para siempre, con la misma claridad con que se graban las cosas que uno no quiere ver pero que ya no puede dejar de ver. El pasillo entre las dos casas estaba encendido con una sola bombilla de bajo voltaje que siempre dejábamos prendida de noche. Esa luz amarillenta caía sobre el patio pequeño, sobre las macetas con geranios que Sofía cuidaba, sobre la puerta trasera de su cocina que estaba entreabierta. Desde esa puerta salía la luz blanca de la cocina de adentro, y desde esa puerta también salía el sonido de Camila llorando. Empujé la puerta de la cocina. Sofía estaba parada junto al fregadero, de espaldas a la ventana. Tenía la mano derecha apoyada en el borde del fregadero y la cabeza ligeramente inclinada. Cuando entré levantó los ojos y me miró, y esa mirada fue lo primero que me llegó al pecho como un golpe. En su labio inferior había un corte que sangraba. No era un corte grande, pero sangraba. Y tenía la mejilla derecha enrojecida, de ese rojo que precede al moretón. Sebastián estaba parado en el umbral de la sala, con Camila pegada a su cuerpo, abrazándola con los dos brazos como si fuera él el adulto, y ella la pequeña que necesitaba protección, que era exactamente lo que era. Sebastián tenía 12 años, y en ese momento me pareció que tenía 40. Sus ojos cuando me vieron fueron una mezcla de alivio y de vergüenza, que es la mezcla más dolorosa que uno puede ver en un niño. Ricardo no estaba en la cocina. Escuché la televisión encendida en la sala y supe que estaba adentro. Me acerqué a Sofía. Le tomé la cara con las dos manos, muy despacio, como se le toma la cara a alguien que está a punto de romperse y que necesita sentir que hay alguien que la sostiene. Le pregunté si estaba bien. Me dijo que sí, que había sido un accidente, que Ricardo había aventado algo y que ella se había golpeado sin querer. Su voz era completamente plana, sin emoción. De esas voces que uno aprende a poner cuando lleva mucho tiempo repitiendo excusas. Me quedé mirándola en silencio durante varios segundos. Y luego hice algo que debía haber hecho años antes. Le dije su nombre. Le dije Sofía. Y no dije más. Solo su nombre. Pero dicho de la manera en que se dice cuando uno quiere que alguien sepa que ya no necesita seguir protegiendo una mentira frente a esa persona. Sus ojos se llenaron de lágrimas, se cubrió la boca con la mano y volteó hacia la ventana para que los niños no la vieran llorar. Y yo le puse una mano en la espalda y le dije, muy quedito, que no tenía que decirme nada esa noche, que esa noche lo más importante eran los niños. Me volteé hacia Sebastián y Camila y les dije que se vinieran conmigo, que iban a dormir en mi casa esa noche, porque yo les iba a hacer chocolate caliente y nos íbamos a quedar platicando hasta que se les antojara dormir. Sebastián me miró un segundo y luego asintió con esa seriedad de 40 años que tenía en los ojos. Camila no dijo nada. Nomás me extendió los brazos y yo la cargué, aunque ella pesaba bastante para su edad, y sentí su carita caliente por el llanto pegada en mi cuello. Los llevé a mi casa. Les hice chocolate de leche con azúcar. Les puse una caricatura en la televisión de la sala. Camila se quedó dormida en el sillón en menos de 20 minutos con el vaso todavía en la mano. Sebastián se quedó despierto más tiempo, sentado muy recto en el otro extremo del sillón, mirando la tele sin verla realmente. Antes de que se durmiera me miró y me preguntó, con esa voz que tienen los niños cuando preguntan las cosas más difíciles, con la mayor naturalidad. Abuela, ¿esto va a seguir pasando? Le contesté la verdad. Le dije, no, mi amor, ya no. No supe exactamente en qué momento tomé esa decisión esa noche. No fue un momento dramático con relámpagos y revelaciones. Fue algo más parecido a una puerta que se cerraba por dentro, muy quieta y muy firme, sin aspavientos. La puerta del tiempo en que yo me había dicho que no era asunto mío, que era cosa de pareja, que Ricardo en el fondo era buen hombre, que Sofía exageraba. Esa puerta se cerró, y detrás de ella, otra se abrió, la de la claridad. Esa noche, después de que los niños se durmieron,
Fui a la cocina y me senté en mi mesa con un vaso de agua y me quedé pensando durante mucho tiempo. No lloraba. No sentía histeria. Sentía una especie de calma fría y firme, como la que me imagino que sienten los médicos cuando tienen que operar a alguien que quieren. Sabía que lo que iba a hacer iba a doler. Sabía que iba a costarme cosas que yo quería mucho. Pero también sabía, con la misma certeza con que sé que el sol sale todos los días, que no había otra manera. A Sofía la fui a ver al día siguiente por la mañana, temprano, cuando Ricardo ya había salido. Ella me abrió la puerta y me dejó pasar sin decir nada. Nos sentamos en la cocina, en la misma mesa donde meses antes había tenido las manos frías y los ojos de agotamiento. Esta vez, los ojos de Sofía estaban tranquilos, de esa tranquilidad extraña que viene después de que algo largo y pesado finalmente se rompe. Le pregunté qué necesitaba. Le pregunté si quería denunciar. Le dije que la acompañaría a donde tuviera que ir. Sofía me contó todo. No de un jalón, sino de a poco, como quien va sacando cosas de una caja que ha tenido guardada mucho tiempo y que ya no cabe más adentro. Me contó que había empezado desde antes de casarse, que había habido una vez que Ricardo la empujó tan fuerte que se golpeó la cabeza contra la pared y que él le había pedido perdón llorando y ella lo había creído. Me contó del brazo, del que yo había visto el moretón ese marzo. Me contó de las palabras, que a veces eran peores que los golpes, de los insultos que Ricardo le decía en voz baja para que los niños no oyeran, pero que igual oían. Me contó que tenía miedo de dejarlo porque no tenía a dónde ir, porque su familia en Irapuato era complicada, porque tenía miedo de lo que iba a pasar con los niños, porque tenía miedo de no tener dinero para sacar a sus hijos adelante. La escuché sin interrumpirla, sin llorar, aunque por dentro algo en mí se estaba deshaciendo lentamente, que era la ilusión de que mi hijo era el hombre que yo había querido que fuera. Cuando terminó de hablar, le dije que no estaba sola, que yo iba a estar ahí, que íbamos a ir juntas. Esa tarde la llevé al Hospital General. Le dijeron que tenía el labio con una pequeña laceración y que había un hematoma en el pómulo. El médico de urgencias la examinó y le preguntó si quería que levantaran un acta. Sofía miró hacia mí. Yo le dije, con toda la calma que pude, que era su decisión pero que yo la apoyaba completamente. Sofía dijo que sí, que quería el acta. Mientras el médico llenaba los papeles, yo me quedé parada junto a Sofía con la mano sobre su hombro. Y en ese momento me di cuenta de que había algo que yo nunca había sentido antes de esa manera. La convicción total, absoluta, sin lugar a duda, de que lo que estaba haciendo era lo correcto. No lo fácil, no lo que evitaba el dolor, sino lo correcto. Ese documento fue el primero de varios. Si algo aprendí en los años que siguieron a ese momento, fue que la burocracia tiene su propio ritmo, y que ese ritmo no se parece en nada al ritmo del corazón de las personas que están esperando justicia. Los procesos legales son lentos, repetitivos, llenos de papeles que hay que firmar, y de citas que hay que atender, y de preguntas que hay que responder. Muchas veces las mismas preguntas, muchas veces frente a personas distintas que hacen sus anotaciones, y te miran con una expresión que uno nunca sabe bien si es de compasión o de indiferencia. Sofía necesitó apoyo en todo eso. No tenía experiencia con oficinas de gobierno, ni con abogados, ni con los procesos del Ministerio Público. Yo tampoco, que quede claro, pero yo sí tenía la edad y la terquedad de quien ha aprendido a no rendirse, solo porque algo se pone complicado. Si me permiten un momento, quiero pedirles algo de corazón. Sé que lo que están escuchando es fuerte, que esta historia les está llegando a donde les tiene que llegar. Y si sienten lo que yo sentí cuando viví todo esto, entonces ya saben por qué historias como esta necesitan ser contadas. Denle like a este video si todavía no lo han hecho, porque cada like le dice al canal que vale la pena seguir contando estas verdades.
Y cuéntenme en los comentarios qué estarían pensando ustedes en el lugar de Sofía, o en el mío, porque me interesa mucho saber lo que piensan. Su apoyo ayuda a un mundo a que más mujeres encuentren este espacio. Lo primero que hicimos fue ir al Ministerio Público a levantar la denuncia formal. Eso fue 2 días después de la noche en que entré por la puerta del pasillo. Sofía quiso esperar un día completo para pensarlo bien, para estar segura, y yo la respeté y aunque por dentro sentía la urgencia como una presión en el pecho, pero aprendí rápido que la decisión tenía que ser completamente de ella, que yo podía caminar junto a ella, pero que el paso tenía que darlo ella. Fuimos en el camión, las 2 juntas, una mañana de martes. Sofía iba vestida con su ropa de trabajo, de manga larga todavía, aunque el calor ya apretaba, y traía en una bolsa de plástico todos los documentos que le habían dicho que llevara. Su identificación, el acta del hospital, el acta de matrimonio. Yo traía mi credencial de electora y una libreta pequeña donde había anotado todo lo que recordaba. Fechas, eventos, lo del moretón, lo que Verónica me había dicho, lo de la noche del domingo. Lo había escrito a mano con mi letra grande de señora mayor, y aunque no sabía si eso iba a servir de algo, me pareció importante no dejar que la memoria se fuera a otro lado. En el Ministerio Público nos atendió una licenciada joven, de unos 30 y tantos años, que se llamaba Adriana Rubalcaba. Era seria y directa, pero no fría. Le hizo a Sofía las preguntas necesarias, le explicó el proceso, le dijo cuáles eran las opciones y cuáles eran los pasos. Sofía contestó todo con una voz que fue ganando firmeza conforme avanzaba la conversación, como si el acto de decir las cosas en voz alta y frente a alguien que las escribía le fuera devolviendo algo que había perdido hacía tiempo. Cuando la licenciada Rubalcaba le preguntó si había testigos de los hechos, Sofía dijo mi nombre. Y yo levanté la mano desde la silla donde estaba sentada, igual que lo hacemos en la iglesia cuando el padre pregunta algo. Y dije que yo era la suegra, y que había estado presente la noche del domingo, y que estaba dispuesta a declarar lo que había visto. La licenciada me miró con una expresión que no era sorpresa exactamente, sino algo más cercano al reconocimiento, como si no fuera la primera vez que veía algo así, pero tampoco fuera lo más común. Me dijo que mi testimonio podía ser importante. Le dije que estaba disponible para lo que se necesitara. Esa semana, Ricardo recibió una notificación. No sé exactamente cómo reaccionó en el primer momento porque yo no estaba presente. Lo que sí sé es que esa misma tarde se apareció en mi puerta. Tocó con fuerza, 3 golpes duros, y cuando abrí lo encontré con la cara del enojo que yo conocía de toda la vida. Ese enojo que le llegaba rápido desde los ojos y que apretaba la mandíbula de manera característica. Me dijo que qué había hecho. Me preguntó que cómo me había atrevido. Me dijo que era su madre, que se suponía que estaba de su lado, que la familia no se traiciona. Yo lo escuché de pie en el umbral de mi puerta, con la mano en el marco, sin soltarme y sin ceder. Esperé a que terminara de hablar. Y cuando terminó, le dije con una calma que hasta a mí me sorprendió que yo estaba de su lado desde siempre, que por eso mismo no podía quedarme callada, que lo que había visto no podía ignorarlo, que sus hijos habían estado llorando del otro lado de esa puerta, y que si alguien lo había traicionado en esa familia, era él quien se había traicionado a sí mismo. Ricardo se quedó en silencio un momento. En sus ojos pasó algo que no supe leer bien en ese instante, algo que podía ser dolor o rabia, o las 2 cosas revueltas. Luego se fue. Se subió al coche que tenía estacionado afuera, y se fue. No volvió a tocar mi puerta durante semanas. En ese tiempo, Sofía y los niños se quedaron en la casa de la colonia Jorge Almada. La licenciada Rubalcaba les explicó cuáles eran sus opciones y qué medidas de protección podían solicitar. Se tramitó una orden de alejamiento provisional. Ricardo se fue a vivir temporalmente a casa de un cuate suyo, a otra colonia. La casa quedó para Sofía y los niños. Yo estuve en esa casa casi todos los días durante las semanas que siguieron. Llevaba comida,
ayudaba con los niños, acompañaba a Sofía a las citas con la licenciada y con el trabajador social que le asignaron. Sofía fue encontrando una firmeza que yo creo que siempre había tenido, pero que había estado muy enterrada. Empezó a hablar más claro, a preguntar más, a tomar decisiones sin pedir permiso de nadie. Los niños fueron a sesiones con una psicóloga del DIF que se llamaba Marisol, una mujer muy paciente que supo ganarse la confianza de Sebastián, que era el más cerrado. Camila fue más rápida para hablar porque los niños chicos a veces procesan diferente. Pero los dos mostraron una capacidad de resiliencia que me dejaba sin palabras. Los niños son fuertes de una manera que los adultos olvidamos. El proceso legal tomó su tiempo. Hubo varias audiencias. En la primera, Ricardo compareció con un abogado que argumentó que había sido un incidente aislado, que él nunca había tenido antecedentes, que era padre de familia responsable. Yo escuché eso desde la banca donde me senté, con las manos en la regazo y la espalda derecha, y pensé en los años de señales que yo había visto y guardado como cuadros en la memoria. Cuando me tocó declarar, lo hice con mi libreta en la mano y con la voz lo más firme que pude mantenerla. Dije lo que había visto la noche del domingo. Dije lo del moretón del brazo de marzo del 2015. Dije lo que Verónica me había contado que Sofía le había dicho. Dije que yo era testigo de que el clima en esa casa no había sido tranquilo desde hacía años. Y cuando el abogado de Ricardo intentó hacer preguntas en el contrainterrogatorio que pusieran en duda lo que decía, respondí cada una con la misma calma, porque cuando uno dice la verdad, no necesita recordar cómo la dijo ni ajustarla según a quién le habla. El juez me escuchó. Tomó notas, y cuando terminé mi declaración, me preguntó si entendía la importancia de lo que estaba declarando y las posibles consecuencias. Le dije que sí, que lo entendía completamente, que por eso estaba ahí. Ricardo me miró desde su lugar durante toda mi declaración. No dijo nada. Su abogado tomaba notas, y yo no aparté los ojos del juez, porque lo que tenía que decir no era para Ricardo, era para el registro. Era para que quedara dicho. Esas semanas fueron también semanas de muchas noches difíciles para mí. No quiero pintarme como alguien que no sintió nada. Sentí mucho. Hubo noches que me quedé en la sala a oscuras, después de que los niños se durmieron, los que a veces se quedaban conmigo, y pensaba en Ricardo chiquito, en el niño de los ojos claros que me abrazaba cuando llegaba de la escuela, en el muchacho flaco que aprendió a manejar y que la primera vez que lo hizo, solo me mandó llamar para que yo subiera al coche con él y viera cómo lo hacía. Pensaba en todos esos años y sentía un dolor que no se parece al que he sentido por ninguna otra cosa en mi vida. Pero también, en esas mismas noches, pensaba en Camila durmiendo en el cuarto de junto, en Sebastián, que ya no preguntaba si las cosas iban a cambiar porque, de alguna manera, sabía que sí. Y ese pensamiento era el que me ayudaba a llegar a la mañana siguiente. Fue en esas semanas de proceso legal, mientras el caso seguía su curso, cuando tomé otra decisión que había estado madurando en mi cabeza desde hacía tiempo. Una decisión que no le conté a nadie hasta que ya estaba hecha. Ni a Verónica, que es la persona con quien más hablo de las cosas importantes. Ni a mi comadre Refugio, que sabe casi todo de mi vida. Esta la tomé sola, sentada en la mesa de mi cocina un sábado por la mañana con una taza de té y el testamento que Ernesto y yo habíamos firmado hacía años, que dejaba todo dividido en partes iguales entre Ricardo y Verónica, sacado del cajón donde lo guardaba junto a los documentos importantes. Lo leí completo. Lo puse sobre la mesa y llamé a un notario. El notario se llamaba Licenciado Abundio Garza, que es un apellido que siempre me pareció curioso porque mi papá también se llamaba Abundio, y esas coincidencias a veces uno las toma como señales. Su despacho quedaba en el centro de León, cerca de la plaza, en un edificio de los años 50 con piso de talavera en la entrada y olor a papel viejo que me pareció reconfortante de una manera extraña. Le expliqué lo que quería hacer. Le dije que quería modificar mi testamento,
que quería que la parte que le correspondía a mi hijo Ricardo quedara excluida y que en su lugar los beneficiarios fueran mis nietos, Sebastián y Camila, pero bajo una administración protegida que garantizara que ese dinero y esos bienes fueran para ellos y solo pudieran ser administrados por Sofía hasta que los niños llegaran a la mayoría de edad. El licenciado Garza escuchó todo. Hizo sus preguntas de rigor y luego me preguntó si estaba segura de que era lo que quería. Le dije que sí, que nunca había estado más segura de nada. Me explicó el proceso, me explicó qué documentos necesitaba, cuánto iba a costar, cuánto tiempo tomaba. Lo escuché con atención, anoté todo en mi libreta y acordamos cita para la semana siguiente. Verónica no fue excluida del testamento. Quiero que eso quede muy claro. Verónica siguió siendo beneficiaria de su parte, porque Verónica nunca había hecho nada que justificara otra cosa, y porque ella era y es mi hija, igual que Ricardo. Cuando le conté lo que había hecho, semanas después, cuando ya estaba firmado, Verónica se quedó en silencio un momento largo, y luego me dijo que lo entendía, que lo apoyaba, que era lo correcto. Eso me alivió más de lo que esperaba. El proceso de modificación del testamento tomó como 3 semanas en total, entre documentos, revisiones y la firma final frente al notario. El licenciado Garza fue muy profesional y muy discreto, que es lo que uno espera de un notario, pero que se agradece de todas maneras. Cuando firmé el documento final, sentí algo parecido a lo que se siente cuando se pone la última piedra en una construcción que ha llevado mucho tiempo. Una sensación de haber terminado algo que era necesario terminar. Ricardo se enteró del cambio en el testamento poco después. No sé exactamente cómo. Porque ese tipo de cosas en León se saben, aunque uno no las cuente. Me llamó por teléfono. La conversación fue corta. Me dijo que no podía creer que su propia madre le hiciera eso. Yo le dije que no se lo estaba haciendo a él, que lo estaba haciendo por sus hijos, que si él hubiera sido el hombre que yo quise que fuera, nunca habría necesitado hacerlo. Colgó. Hubo un período después de todo esto que fue, a su manera, el más difícil. No porque tuviera dudas de lo que había hecho. Las dudas no llegaron. Lo que llegó fue una especie de duelo que no sabía bien cómo procesar, porque era el duelo por algo que en realidad nunca había existido de la manera en que yo creía que existía. Estaba llorando a un hijo que seguía vivo. Estaba llorando la imagen que yo había construido de él durante 48 años, ladrillo por ladrillo, con el amor ciego que tienen las madres y que a veces no les deja ver lo que tienen enfrente. Mi comadre refugio fue un apoyo enorme en ese tiempo. Tiene 71 años y ha visto mucho en la vida. Y tiene esa sabiduría tranquila de las personas que han aprendido a vivir sin hacerse trampa. Me escuchó muchas tardes, me preparó café, me dijo cosas que me ayudaron a no enredarme en la culpa más de lo necesario. También me apoyé mucho en el grupo de la iglesia. No para contarles todo el detalle, porque hay cosas que son privadas, sino para tener compañía y estructura en los días que se me iban poniendo pesados. Fui a misa con más constancia que antes, no porque esperara milagros, sino porque necesitaba el silencio de ese espacio y la sensación de que algo más grande que yo entendía lo que estaba pasando, aunque yo no lo entendiera completamente. El proceso legal terminó varios meses después de la denuncia inicial. El juez dictó una sentencia que incluía una orden de alejamiento permanente de Sofía y los niños, y Ricardo recibió una condena condicionada que implicaba pagar una multa, asistir a un programa de reeducación para agresores y cumplir con ciertos reportes periódicos. No fue prisión, que sé que hay personas que pueden pensar que no fue suficiente, pero fue un proceso formal, documentado, con mi testimonio incluido en el expediente, y con consecuencias reales que Ricardo tuvo que asumir. Sofía siguió viviendo en la casa de la colonia Jorge Almada. La casa era de ella y de Ricardo en partes iguales, y parte del proceso legal incluyó un acuerdo sobre el uso de la vivienda que le permitía a ella quedarse ahí con los niños
mientras el caso se resolvía completamente. Después, cuando todo se estabilizó, hubo un proceso de división de bienes que tomó otro tiempo más. Si llegaron hasta aquí conmigo, desde el principio de esta historia, les doy las gracias de todo corazón. Esto no fue fácil de contar ni de vivir. Si esta historia les llegó, si les movió algo, por favor denle like a este video, suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho y activen la campanita. Cuéntenme en los comentarios qué país o ciudad los trajo hasta aquí y qué les pareció la decisión que tomé. Su apoyo hace que esta comunidad crezca y que más mujeres encuentren estas historias que muchas veces son las suyas también. Lo que vino después del proceso fue una vida diferente. No mejor en el sentido de que todo se volvió fácil, porque no lo fue, sino diferente en el sentido de que las cosas tenían por fin el nombre correcto. Y cuando las cosas tienen el nombre correcto, aunque duelan, uno puede empezar a moverse alrededor de ellas sin tropezarse tanto. Sofía fue la primera en mostrar ese movimiento hacia adelante. La vi hacerlo de a poco, con una determinación que yo siempre había intuido en ella y que ahora por fin tenía espacio para crecer. Consiguió un aumento en el trabajo porque la empresa de manualidades expandió operaciones y ella se convirtió en supervisora de su área. No era un sueldo de lujo, pero era suficiente para vivir con cierta estabilidad. Y la estabilidad, cuando uno la ha perdido por mucho tiempo, tiene un valor que no se puede calcular en dinero. Los niños fueron mejorando también. Sebastián entró a la secundaria ese año, y aunque los primeros meses fueron complicados, porque andaba muy cerrado y peleador con sus compañeros, la psicóloga Marisol siguió trabajando con él y con el tiempo fue abriendo esa armadura que había construido para protegerse. A los 13 años empezó a interesarse en el fútbol, de manera seria, y resulta que tenía condiciones. El entrenador de la escuela lo notó y empezó a llevarlo a torneos regionales. Ese fútbol fue importante para él de maneras que iban más allá del deporte, porque le dio un espacio donde su energía y su carácter podían ir hacia algo que lo hacía sentir bien, en lugar de en conflicto con todo. Camila fue diferente. Camila procesó las cosas a su manera, que es una manera más abierta y más conversadora. Siempre me buscaba para platicar, desde chiquita, y seguimos haciendo eso. Veníamos a tomar chocolate a mi cocina los sábados por la mañana, que se convirtió en nuestra tradición, y hablábamos de todo, de la escuela, de sus amigas, de las cosas que le gustaban y las que no. Nunca hablamos directamente de lo que había pasado, no hasta que ella fue más grande y lo trajo ella misma. Pero en esas mañanas de chocolate yo creo que los dos encontramos una manera de estar juntas que nos ayudó a las dos. La relación con Ricardo fue lo más complicado de todo ese período. No hubo contacto directo durante muchos meses. Después, poco a poco, empezó a haber comunicación a través de Verónica, que actuó como puente sin ponerse de ningún lado, sino simplemente tratando de mantener a la familia lo menos rota posible. Ricardo cumplió con el programa de reeducación que le mandaron. Eso me lo dijo Verónica. También me dijo que parecía que algo había cambiado en él, que estaba más tranquilo, que había empezado a trabajar en otro taller de mecánica y que estaba siendo constante. No sé si eso es suficiente. No soy quien para decirlo. Lo que sí sé es que no me arrepiento de nada de lo que hice, ni de haber entrado por esa puerta, ni de haber ido al Ministerio Público con Sofía, ni de haber levantado la mano en el juzgado, ni de haber firmado el Nuevo Testamento. Cada una de esas cosas fue un acto que nació del amor, aunque parezca que no. El amor de verdad no es el que cierra los ojos para no ver. El amor de verdad es el que ve todo y aún así actúa con justicia. Mi vida de todos los días cambió también de maneras que no esperaba. Empecé a salir más, no porque me lo hubiera propuesto, sino porque la energía que yo había gastado durante años mirando hacia la casa de al lado, con preocupación y sin hacer nada con esa preocupación, de pronto quedó libre para otras cosas. Empecé a ir con más frecuencia a las reuniones del grupo de la iglesia.
Me animé a inscribirme en un taller de tejido que daba una señora del barrio los miércoles por la tarde. Y ahí conocí a un grupo de mujeres de mi edad, con quienes me fui haciendo amiga de verdad. No del tipo de amigas con quienes uno platica del clima y de los telenovelas, sino del tipo con quienes uno puede sentarse a tomar café y hablar de cosas que importan. Una de esas mujeres, que se llama Guadalupe Serrano y tiene 70 años, me contó su propia historia cuando ya llevábamos varios meses de conocernos. Una historia parecida a la mía en algunas partes y diferente en otras. Y me di cuenta de que había muchas mujeres que habían vivido cosas así, que habían guardado en silencio cosas que no debían guardarse, que habían llegado a un punto en que ya no podían más y habían encontrado la manera de salir adelante. Esas conversaciones me enseñaron algo que no me hubiera imaginado aprender a los 70 años, que no estaba sola, que nunca había estado sola, solo que durante mucho tiempo había creído que sí lo estaba. Verónica y yo nos fuimos acercando todavía más en ese periodo. Siempre habíamos sido cercanas, pero de una manera tranquila, sin mucha efusión, como es con las hijas que uno a veces da por sentado porque son las que no dan problemas. En ese año hablamos por teléfono casi todos los días. Ella me preguntaba cómo estaba, yo le preguntaba cómo estaba ella, y nos contábamos las cosas reales, no las versiones presentables de las cosas. Eso fue valioso. Me hizo darme cuenta de que Verónica no era solo mi hija, sino también mi amiga, y que eso era algo que yo había tenido siempre enfrente, sin verlo completamente. La casa siguió siendo la misma casa de bloque y techo, de concreto pintada de crema con zoclo verde, que había sido desde siempre. Pero me la fui arreglando de a poco. Le pinté la cocina de un color amarillo claro que siempre había querido, y que Ernesto nunca había querido porque decía que parecía canario. Puse unas macetas nuevas en el pasillo, de las de barro, con flores de temporada. Le puse una regadera nueva al baño porque la vieja ya estaba muy maltratada. Cosas pequeñas, pero las cosas pequeñas son las que van diciendo que uno sigue aquí y que la vida sigue valiendo la pena. La relación con Sofía se fue transformando también. Dejó de ser la relación de suegra y nuera que había sido, con sus jerarquías y sus distancias educadas, y se fue convirtiendo en algo más horizontal. Más de amigas, más de iguales. Sofía empezó a contarme cosas de su vida que antes no me habría contado. Planes, dudas, cosas del trabajo, cosas de los niños. Y yo le conté a ella cosas de la mía, de Ernesto, de mis años de juventud, de las cosas que había aprendido tarde y que ojalá hubiera aprendido antes. Hubo una tarde, ya para finales del año siguiente a todo lo que había pasado, en que Sofía me dijo algo que se me quedó muy grabado. Me dijo que lo que yo había hecho por ella y por sus hijos era lo más valiente que había visto hacer a nadie en su vida, y que siempre me lo iba a agradecer. Yo le dije que no me lo agradeciera a mí, que se lo agradeciera a ella misma, porque ella fue quien decidió denunciar, quien decidió seguir adelante con el proceso cuando se podría haber rajado, quien decidió construir una vida diferente para ella y para sus hijos. Yo nomás abrí una puerta y la acompañé. El camino lo caminó ella. Me tomó la mano cuando le dije eso. Y nos quedamos un momento en silencio en la cocina amarilla, tomando café, sin necesitar decir más nada. Hay una cosa que he pensado mucho en estos 2 años desde que todo esto pasó. La he pensado en las noches, en las mañanas, en el camión cuando voy al mercado, en la iglesia cuando el padre habla y mi mente se va a sus propios lugares. Y es esta. ¿Durante cuánto tiempo uno puede vivir mirando hacia otro lado antes de que mirar hacia otro lado se convierta en complicidad? No lo digo para castigarme. Ya me castigué bastante en su momento. Y aprendí que el castigo sin propósito no sirve de nada. Lo digo porque es una pregunta que creo que vale la pena hacerse. No solo las suegras, no solo las madres, sino cualquier persona que en algún momento de su vida se encuentre en la situación de ver algo que no está bien y tenga que decidir qué hacer con lo que ve. Yo miré hacia otro lado durante años. Lo hice porque amaba a mi hijo.
porque tenía miedo de lo que iba a encontrar si miraba de frente, porque en mi generación, en mi colonia, en mi cultura, había ciertos entendidos no dichos sobre lo que era asunto de la familia y lo que no, sobre dónde llegaban los límites del matrimonio ajeno, sobre el papel que le tocaba a la suegra en la vida de su hijo y su nuera. Esos entendidos no dichos causaron mucho daño, no solo en mi familia, en muchas familias, en millones de casas en América Latina donde hay una señora de mi edad que sabe algo que no quiere saber, que ha visto algo que prefiere no haber visto, que tiene miedo de lo que va a pasar si habla. A esas mujeres les quiero decir lo que aprendí. No porque sea más lista que ellas, porque no lo soy, sino porque lo viví y sobreviví para contarlo. Lo primero que aprendí es que el silencio no protege a nadie. El silencio que yo guardé durante años no protegió a Ricardo de convertirse en quien se convirtió. No protegió a Sofía de lo que vivió. No protegió a mis nietos de lo que vieron. El silencio solo protege la incomodidad del momento presente a cambio del daño del futuro. Lo segundo que aprendí es que el amor verdadero a veces parece lo opuesto del amor fácil. Querer a Ricardo de verdad significó hacer algo que lo lastimó, que nos lastimó a los dos, que cambió nuestra relación de maneras que todavía estamos procesando. Pero ese amor, aunque doloroso, fue más honesto que todos los años en que lo amé cerrando los ojos. Lo tercero que aprendí es que nunca es tarde. Tenía 71 años cuando entré por esa puerta. 71 años cuando levanté la mano en el juzgado. 71 años cuando firmé el Nuevo Testamento. Hay quien podría pensar que esa edad es demasiado para empezar a cambiar cosas, para tomar decisiones difíciles, para pararse de frente contra algo que duele. Yo digo que no, que la vida no tiene fecha de vencimiento para el valor, que el valor, como el buen chile, puede llegar tardío pero llega con toda su fuerza. Y lo cuarto, que quizás es lo más importante de todo lo que les dejo hoy. Cuiden a sus nietos, a sus hijos, a las personas que dependen de ustedes, aunque no se los pidan. La protección que uno puede dar desde la abuela, desde la tía, desde la vecina, desde la amiga, es una protección que nadie más puede dar de la misma manera. Nosotras, las mujeres mayores, tenemos algo que las jóvenes todavía están construyendo y que los sistemas oficiales muchas veces no tienen. La confianza ganada con años, la presencia, la cercanía, el conocimiento de las personas que amamos. Úsenlo. No lo guarden. No lo cambien por comodidad. Sebastián tiene ahora 14 años. Juega fútbol los sábados y los miércoles tiene entrenamiento. Me llama por teléfono a veces para contarme de los partidos, con esa voz que ya está cambiando y que a veces sale gruesa y a veces sale de pito, como les pasa a los muchachos de esa edad. Y cuando me llama, en cada llamada, yo escucho la voz de un chico que está construyendo su identidad sobre una base que, aunque tuvo grietas, fue reparada a tiempo. Camila tiene 12 años y es la mejor lectora de su generación, según la maestra que le da español en la secundaria. Los sábados todavía viene a tomar chocolate a mi cocina. Ya no le pongo azúcar porque dice que le gusta amargo. Pero sigue viniendo. Y yo sigo aquí. En la misma casa de bloc, con el techo de concreto y las ventanas de fierro, con la cocina amarilla que por fin le puse, con las macetas de barro en el pasillo. Tomando café por las mañanas, yendo al tejido los miércoles, rezando los domingos y pensando mucho los demás días. 73 años. Una historia que contar. Y la convicción absoluta de que hice lo que tenía que hacer. Nunca es tarde para ver lo que siempre estuvo ahí. Nunca es tarde para decir la verdad aunque cueste. Nunca es tarde para ponerse de pie por quien no puede hacerlo solo. Y nunca, nunca es tarde para ser la persona que uno quiso ser, desde siempre. Si llegaron al final de esta historia conmigo, gracias. De verdad, gracias. Si les llegó al corazón, si se identificaron, si aprendieron algo, regálenme un like.
Suscríbanse al canal y activen la campanita para que ninguna historia se les escape. Cuéntenme en los comentarios de qué país o ciudad están viendo esto. ¿Y qué les pareció lo que hice? ¿Hubieran hecho lo mismo? ¿O hubieran callado? No hay respuesta equivocada. Todas las respuestas importan. Su apoyo es lo que hace que este canal llegue a más mujeres que necesitan escuchar que no están solas. Gracias por su compañía. Cuídense mucho.